caso voy a hablar sobre el circuito de la economía. Cualquier consulta que ustedes tengan con respecto al trabajo anterior, me dejan igualmente todas las consultas ahí abajo, no hay drama, yo las respondo, ¿no? Bien, en el circuito de la economía quiero dejar en claro que ningún tema va desenganchado del otro y todos los temas se pueden ir ampliando inclusive, ¿no? En este caso nosotros hablamos en el video anterior, hablamos sobre el tema de la tecnología y su impacto negativo en la sociedad, ¿no? En este caso hablamos principalmente del individuo y después obviamente también de la sociedad, porque si un empresario decide reemplazar a un obrero, el impacto que va a tener va a ser que va a surgir un problema. Y es en el ámbito de la sociedad donde va a surgir ese problema, que es precisamente el desempleo, el aumento del desempleo. Y ahí tenemos otros problemas que veremos más adelante, que es el desempleo, cómo se mide, la inflación, etcétera. Todos esos temas que vamos a ver más adelante, ¿no? En este caso quiero ver dos cosas. Yo les voy a dejar ahí lo que es el circuito de la economía y cómo funciona. Nosotros tenemos en el circuito de la economía dos cosas importantes. Primero, tenemos las familias que ofrecen el trabajo a las empresas y estas a su vez devuelven a las familias el salario, las empresas devuelven a las familias el salario. Tenemos el sector, tenemos otro actor importante que es el Estado, que lo vimos en el caso de pasado, el sector estatal, que es el que regula la relación entre la familia y el empresario, y a su vez regula la vida de las familias y de las empresas. En todos los ámbitos. En cualquier país, el Estado siempre está presente, con mayor o menor medida, pero el Estado siempre está presente, ¿no? Y va regulando las relaciones entre los individuos. ¿En qué sentido? Desde el momento que se nace hasta que se muere, el Estado está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Desde el momento que nacemos, el Estado a nosotros nosotros cuando venimos al mundo somos registrados en lo que se llama registro público, el registro de la persona, ¿no? En donde se emite una partida de nacimiento. Entonces, el Estado te reconoce como un ciudadano, te otorga un DNI y otorgándote por nacimiento la ciudadanía. Vámonos, yo soy Gloria Liz Salas y mi DNI nacional me fue otorgado precisamente por un ente público. Por lo tanto, yo soy ciudadana nativa, o sea, por nacimiento yo soy argentina, no por adopción, no por radicación. Y hay otros ciudadanos que pueden venir a trabajar y pueden venir de cualquier parte del mundo y obviamente pueden tener la ciudadanía por casamiento o por adopción o por residencia. Obviamente las reglas de la residencia las fija cada estado. Y a lo largo de nuestra vida nosotros vimos que toda nuestra, por lo menos en el caso mío, toda mi vida ha transcurrido en el ámbito público. Yo nací en un hospital público, fui atendida en mi infancia por por los hospitales públicos, salas públicas, fui a un jardín, bueno, en este caso privado, pero mi hermana se fueron todos al ámbito público, pero sí en mi primaria tuve una escuela pública, nunca pagué nada por eso, y mi secundaria fue pública, y donde estudié, que fue en el Instituto Superior de Formación Docente para profesora, era una entidad pública, y ejerzo mi función de docente en una escuela pública, jamás he trabajado en una escuela privada. ¿Qué quiere decir eso? Que toda mi vida ha sido regulada por el Estado. ¿Me explico? Yo, individuo, he sido bendecida, por decirlo de alguna manera, porque nosotros tenemos un Estado que está presente desde el momento que nace. Hoy en día, antes el Estado estaba presente una vez que uno nace. Hoy en día las leyes son más benignas aún, y tenemos el Estado presente aún antes de nacer. Y ahí tenemos las famosas, ¿cómo se llaman? Los famosos
aportes que se le hacen a las madres que van a tener los niños, ¿no? Aportes a la embarazada, lo cual está perfecto. No hay que mirarlo con malos ojos, ¿no? De ninguna manera. Si bien hay mucha gente que puede estar en contra de todo eso, yo les puedo decir que prefiero mil veces que se le dé a una madre que va a traer un niño al mundo ese dinero y no que termine en las arcas privadas de algún político o juez o qué sé yo. Bueno, pero esas son cuestiones ya que exceden a la economía, ¿no? Bien. Entonces, yo les ejemplifiqué eso para que ustedes vean cómo el Estado influyó en mi vida en todo el tiempo. O sea, fue un Estado muy presente en todos los aspectos. Fíjate vos que tu calendario de vacunación lo fija el Estado, los contenidos que vas a aprender los fija el Estado, donde vos tenés que, o sea, prácticamente todas tus decisiones, donde vos te muevas, está el Estado. Para multarte está el Estado, para darte una jubilación está el Estado, para darte educación está el Estado, para darte justicia o no dártela también está el Estado. Si vas a ir a tomar mate, el espacio es público, es del Estado y por lo tanto es de todos. Por eso esto le digo una cosa porque usted por ahí si se llegan a mover en otros países, la cuestión cambia totalmente de significado. Porque para muchas veces es muy común que en muchos otros países el Estado no esté presente en la educación, se lo deja a las entidades privadas, la salud no esté presente, la seguridad la tengas que pagar, la justicia también la tengas que pagar. O sea, ahí cambia totalmente la terminología y el sentido pero igualmente eso no quiere decir que uno no se sienta nacional, o sea, es el Estado el que decidió por alguna razón correrse de la vida de las personas y ha dejado que el ser humano pague por esos servicios. Más adelante vamos a ver estos dos tipos de estados, ¿no? Más adelante. Esto no es análisis para este video, sino para los próximos, no sé ni cuándo. ¿Ok? No tengo idea. Tengo que grabar varios, así que vamos a ver con varios temas, ¿no? Bien, esto es por qué es tan importante dentro del circuito de la economía. Bueno, el Estado regula las relaciones que hay entre, como ya vimos, a lo largo de la vida de un ser humano puede regular las decisiones que tiene, ¿no? Ahora, en el circuito, vamos al ámbito de la economía más precisamente, ¿no? Caigamos en el ámbito de la economía que es donde nosotros nos movilizamos mucho mejor, donde nosotros tenemos que estudiar mejor dicho, ¿no? Bien, en el ámbito de la economía, ¿por qué el Estado está presente? ¿Por qué debería de estar presente? Digamos, si hay una relación entre la familia y las empresas, ¿por qué dentro de esa relación? ¿Qué? Es un tercero, ¿no? Entonces, ¿qué te metes, Estado? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué se está metiendo en una relación que podría ser entre una persona y la empresa? Él está ahí, ¿estamos? O sea, ¿cuál es la relación? ¿Por qué está ahí? Bueno, el Estado, cuando está muy presente, se lo llama en la bibliografía, en la bibliografía política y también económica, se lo llama Estado benefactor, porque es un padre protector de todas las decisiones, es un Estado presente que no da muchas libertades y por lo tanto el Estado está para cuidar según la concepción benefactora, porque puede ser, hay distintas visiones sobre cómo debe actuar el Estado. En el caso que nosotros estamos viendo, vamos a analizar lo que sería la economía argentina, más que nada, y cómo se mueve. El Estado está para regular las relaciones entre el trabajador y la empresa. En esa relación se regula y aparecen las leyes laborales, que regulan la relación, el contrato. O sea, yo ofrezco mis servicios a una empresa, pero está regulado mis horas de trabajo, mis horas de descanso, mi paga, y también está obviamente contemplado
mi antigüedad, el cobro de una jubilación o también los aportes que tiene que realizar la empresa a quienes yo le ofrezco mi servicio. En contrapartida, la empresa, en este caso, me da todos los beneficios que yo tengo que hacer, pero también me obliga a cumplir cuáles son mis obligaciones. O sea, no es que todos son derechos y ninguna obligación, todas tienen derechos y todos tienen obligaciones que cumplir. ¿Ok? 50 y 50. Bien, pero ¿qué sucede? También existen los vicios dentro del sistema. Y acá me quiero detener precisamente porque es algo que ustedes van a hacer. Yo le estoy, en el trabajo anterior, yo le estaba haciendo que ustedes funden una empresa. La relación entre los empleados y entre el trabajador o el obrero y las empresas en Argentina es una relación muy tirante, a razón de que del surgimiento de los gremios, ¿no? Y esto lo tienen que tener muy en cuenta porque yo les dije, como vuelvo a recalcar, yo en el video anterior les dije que tenían que fundar una empresa. Y esa empresa precisamente ustedes van a actuar como empresarios, no como trabajadores. Yo no pretendo que ustedes sean precisamente obreros de nadie, sino que quiero que ustedes sean dueños de algo, ¿no? Esa es la visión que yo tengo sobre alguien que ha estudiado durante 7 años y que pretendo que siga estudiando, se especialice y gane por su saber, ¿ok? En este caso, la empresa en la concepción argentina o en la historia argentina, la relación entre obreros y empresarios, y como les dije, ha sido bastante tirante. Eh, lo que sería la historia gremial de Argentina nace precisamente en 1945 con el resurgimiento del peronismo. Y el general Perón en esa época creó lo que sería la CGT, la Central General de Trabajadores. De ahí todos los gremios se van asociando por rubro. En el caso de los docentes, nosotros tenemos la CETERA, que es nuestro órgano máximo, donde nosotros nos agremiamos, que estamos todos agremiados, digamos, y que pertenecen a esa central obrera. O sea, la CGT es el conglomerado de todos los pequeños gremios que están ahí adentro, ¿no? Y se lo engloba. El paro, cuando ustedes escuchan paro general, precisamente porque todos los gremios están de acuerdo en llevar adelante una medida de fuerza, etcétera. Bien, ¿por qué surge los gremios? Vamos a decirlo así, nosotros nos remontamos al surgimiento de los gremios, nosotros vamos a ver que los gremios existieron durante mucho tiempo, incluso en el Imperio Romano o en el Imperio, vamos más atrás, inclusive lo que sería en el periodo del Imperio Egipcio, también existían lo que sería el gremio de los artesanos, de los constructores, etcétera. O sea, nosotros, las grandes pirámides tuvieron también sus gremios. Eran rudimentarios, tal vez no eran como los que hoy en día conocemos como grandes gremialistas, ¿no? Pero tenían también la fuerza de decisión. Perdón. Bueno, después nosotros vemos más moderno aún todavía, que es el caso de los gremios en la primera revolución industrial, en donde obviamente surgió en la primera revolución industrial, surgió la máquina a vapor. O sea, ¿qué era la máquina a vapor? Precisamente era una caldera que era alimentada por carbón o por tronco de árboles y demás, por leña, por decirlo así, y tenía fuerza como para impulsar lo que era un pequeño barco, ¿no? O un barco. El Titanic, incluso, si ustedes se fijan, van a ver que en la película que es alimentado por carbón, ¿no? Carbón mineral. Por eso es que la minería, lo que sería Gran Bretaña, toda Inglaterra, precisamente, lo que se utilizaba no era carbón vegetal, sino carbón mineral. Y bueno, existían muchísimas injusticias en esas épocas debido a que
También existían, por ejemplo, trabajo de niño y mujer, los niños eran violados, las mujeres no le pagaban lo que trabajaban como un hombre, pero no las horas igualmente como cualquier hombre, pero le pagaban un céntimo de lo que valía su trabajo. Y existieron muchísimas injusticias, como por ejemplo las extenuantes horas de trabajo, ¿no? Eh, antes, eh, Antes del surgimiento de la máquina a vapor, precisamente, muchas de esas personas, según cuenta la historia, ¿no? Muchas de esas personas primero eran campesinos, que luego cuando vino la época de los grandes inventos, todas emigraron hacia las grandes ciudades y ahí dieron el surgimiento a las grandes urbes, ¿no? Y se aglomeraban precisamente las familias en donde estaban obviamente los trabajos. Como ya el campo dejó de ser productivo, la ciudad pasó a ser el segundo lugar donde se buscaba trabajo. Y ahí existió, como había muchos trabajadores, muchos campesinos, lo que pasó fue que la mano de obra era tan grande que cuando hay, obviamente, cuando hay muchos trabajadores para una empresa, para un establecimiento, el caso siguiente era que se bajaban los precios, ¿sí?, del salario. Y bueno, a todas esas injusticias se armaron entonces lo que sería el hecho que dio paso al surgimiento de los gremios. Y así fueron la segunda revolución industrial y todos los que fueron las siguientes revoluciones generaron de alguna u otra manera desempleo, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron reemplazados. En la segunda revolución industrial apareció la energía eléctrica, ya los trabajadores, los campesinos ya no eran necesarios, el trabajador ahora que era un obrero de una fábrica ya no era necesario, por lo tanto se fueron y fueron reemplazados por otras tecnologías, ¿no? Y en todas las tecnologías fue habiendo, ante cambios que hubo entre una y otra tecnología, hubo una gran cantidad de trabajadores que siempre terminaron desempleados. Es algo inevitable. Ahora bien, ¿el gremio para qué está? Está para regular también y pelear por los derechos de los trabajadores. Obviamente, está como una pata que está normalmente en el mundo los sindicatos están, pero están como un factor. Ustedes van a ver en el circuito de la economía que nosotros tenemos de un lado las empresas, de un lado está el Estado y del otro lado está las familias y el sector externo. ¿Y dónde está el gremio? En qué parte está del circuito? No está ninguno, porque en realidad no debería estar ahí dentro del circuito de la economía, pero sin embargo en Argentina sí es un factor importante. Y yo lo veo porque en el libro Mochoni y Becker, que nosotros vamos a ver el tema de la cuestión gremial, yo les voy a pasar a ustedes precisamente para que analicemos el caso argentino. Porque por ustedes yo como les dije, mi idea es que ustedes van a ser empresarios. Yo no pretendo que ustedes sean obreros, sino dueños de algo. Y por lo tanto, al ser empresario, pues te vas a encontrar con estos problemas que son precisamente el encuentro con cara a cara con gente que no es muy amable y que pertenecen a los gremios. Yo digo muy amable porque generalmente en la UOCRA se da el caso de que son en Argentina son muy violentos la gente de la UOCRA, y el sector de la construcción precisamente ocupa mucha mano de obra y es uno de los sectores que es bastante difícil de trabajar. En ese y en otros sectores que realmente también está el sindicato de choferes y etcétera, el gremio de los choferes y demás, que obviamente defienden con mucho ahínco sus puestos laborales. Obviamente, si vos vas a reemplazar a un trabajador por una máquina, ten en cuenta que vas a tener al gremio ahí adentro metido. ¿Y qué puede llegar a pasar? Y bueno, pueden haber hechos de violencia, como todo en Argentina termina todos los piedrazos, ¿no? Si bien esto no es muy educativo que lo diga, esto es una realidad y yo no puedo mentirles. O sea, vos estás hablando a cada uno, vos estás por egresar de una escuela técnica
Y si no te hablaron de la presencia de los gremios, de la violencia de los gremios, no conoces nada. O sea, es lamentable, pero es así. Te tiene que hablar de lo que va a surgir, porque saliendo de la escuela, los gremios es una fuerza muy poderosa. Podés ser un obrero, estar sindicalizado con ellos, posiblemente, no lo sé, o o podés ser precisamente alguien que no esté, que esté agremiado, vamos a decirlo así, dentro de un colegio, en mi caso en un colegio de ingenieros, ¿no? Ahí ya no hay gremio, ¿no? Bien, eh, esto es lo que básicamente nosotros tenemos en el caso argentino, la presencia muy fuerte de los gremios en la relación laboral. Como ya les dije, ¿para qué sirven los gremios? Sirven simplemente para resguardar los derechos de los trabajadores. Pero en Argentina son un factor preponderante en las decisiones que muchas veces por politización de la clase dirigente generalmente están metidos en todas las decisiones que hace una empresa, incluso pueden llegar a fundirla. No son muy amables las referencias que tengo con respecto a muchos gremios. La historia argentina ha dado que muchas empresas se han fundidas por los gremios. Es lamentable, pero es así. Bien, siguiendo, vamos a sacarle el dramatismo a los gremios. Vamos a ver la relación que hay ahora entre la empresa y el sector externo. El sector externo, ¿qué es? Precisamente vamos a mirar la relación que hay entre, sacando ya los gremios de lado, porque, bueno, okay, que se vayan, ¿no? Vamos a ver el tema del sector externo. Una empresa cuando fabrica, dependiendo de cómo es su negocio, puede llegar a tener también puede llegar a vender hacia afuera los productos. ¿Y a un Estado le conviene vender hacia afuera los productos? 100% que sí. ¿Por qué? Porque al vender hacia afuera lo vende en divisas extranjeras, llámese dólar. Y una vez que entran las divisas extranjeras, la empresa precisamente, obviamente, deja una parte de ese dinero al Estado y otra parte queda para él y otra parte queda obviamente para el trabajador, que en forma de salario. El Estado está para cobrar impuestos en todo, cobra impuestos a las familias y cobra impuestos a la empresa y cobra también a la actividad que realiza esa empresa en el sector externo. O sea, si yo le vendo, qué sé yo, no sé, con él, yo le hago un puente a Brasil, por decirlo de algún modo. Yo le hago un puente a Brasil, yo soy la empresa que estoy contratada para hacerle y Brasil me va a tener que pagar a mí y a la vez yo le tengo que dejar los impuestos al Estado y pagarle los sueldos a los trabajadores que yo misma he contratado. O sea, mis trabajadores de Argentina, obviamente, ¿no? Porque así está regulada la actividad, ¿no? Bien. En eso consiste básicamente el circuito de la economía. Ahora bien, vamos a suponer que en una economía las familias representan obviamente lo que es el sector trabajador. ¿Qué pasa en nuestra situación hoy actual? Yo les llevo a esta situación pandémica que estamos viviendo actualmente en la República Argentina. Una situación inédita porque hace 100 años que no se veía una situación como esta. O sea, somos espectadores de algo que no se va a volver a ver posiblemente dentro de 100 años más adelante. Bien, la cuestión es la siguiente. Nosotros estamos viendo hoy en día que el Estado está todo paralizado. Como les dije en el video anterior, la rueda de la economía no está girando, porque es circular. El Estado recauda a las familias ofrecen su trabajo a las empresas le devuelven con dinero, ese dinero es utilizado para el pago
los servicios pagan impuestos al Estado, o sea, es todo un circuito que va haciendo, está girando en todo el tiempo. Pero ¿qué pasó ahora? Las empresas están cerradas, los trabajadores están dentro de sus casas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La empresa no puede producir, por ende no puede vender. Los trabajadores están encerrados en sus casas, no pueden trabajar. Y hay trabajadores de la economía informal, que se llaman aquellos trabajadores que son changarino y demás, que no tienen un mango. Entonces, ¿cómo se resuelve esa situación? El Estado, ¿qué pasa? La empresa no puede vender, por lo tanto el Estado no puede recaudar los impuestos. Los changarines o las familias están comprando, pero están muy medidos, entonces no hay recaudación, no hay impuestos, la gente está cuidando el mango porque necesita sí o sí asegurarse para los días venideros, o sea, no se sabe realmente qué pasará. Entonces, ¿qué pasa? El Estado está, como se dice, está así, no está recaudando y por lo tanto se está viendo problemas en todos los aspectos. Entonces la economía como tal, como rueda de la fortuna, no está girando y por lo tanto no puede recaudar hacia afuera, no ingresa ni un mango porque no se mueve, el sector externo principalmente no ingresa ningún dólar, y en fin, ¿cómo se resuelve esto? Y bueno, ahí está el dilema ético del cual yo les hablé en la clase pasada, es o dejar salir a las personas para que se infecten y algunas sobrevivan, o bien dejar que la economía se funda y las empresas obviamente se fundirán con ellas. No es fácil la decisión porque implica dos cosas, la muerte de las empresas y la muerte de las personas. Entonces ahí tenemos dos cuestiones que son un encono muy difícil de solución, y quería precisamente hacer este video para que ustedes se fijen cuán importante es una economía sana, cuán importante es que tengamos trabajadores sanos, cuán importante es que unas empresas puedan trabajar libremente y que no puedan haber presiones de gremios o sindicatos en donde en todo el tiempo estén poniendo palos en la rueda y no dejen trabajar libremente a las empresas, para que en definitiva, para que el consumidor pueda obtener un producto de calidad. Obviamente, si el empresario aplica tecnología, obviamente que va a haber costos en la sociedad que implique precisamente en detrimento de los trabajadores. No es fácil la decisión. Si nosotros dejamos de aplicar tecnología, vamos a perder calidad en nuestros productos. O precisamente, van a ser demasiado caros nuestros productos, porque nosotros, alguna ventaja tiene la tecnología es precisamente la calidad de los productos, o sea, realizar productos de mayor calidad a menor precio. Que un trabajador de carne y hueso es muy problemático. ¿Por qué? Porque está sindicalizado. Cuando se enoja, me rompe la empresa. Ustedes van a ver que el sindicato camionero, por ejemplo, en los corralones directamente los bloquean. Eso le va a ocurrir a ustedes, obviamente, si ponen un corralón a trabajar, acordate, obviamente te van a venir a bloquear. El sindicato de la UOCRA no va a querer perder ningún trabajo, ningunos trabajadores, y te van a venir a romper toda la empresa. O sea, son tantas las cosas que de nuestra economía que funcionan mal, que funcionan totalmente mal. Y lo que podría ser en beneficio de los trabajadores a veces va en detrimento de eso, en detrimento del trabajador. ¿Por qué? Porque si vos necesitas exportar hacia afuera, tenés que estar en igualdad de condiciones. Si yo estoy exportando un ladrillo que tenga una veta mal hecha en algún lado, obviamente el de afuera, que quiere productos buenos y de alta calidad, obviamente no me va a comprar a mí. Por lo tanto, mis ladrillos van a quedar ahí en el corralón, no sabéis cuándo lo voy a vender y a quiénes lo voy a vender, si es que yo me dedico al comercio exterior. Y entonces no va a ingresar ningún dólar. Entonces voy a tener problemas, no voy a poder levantar mi empresa. Bueno,
Esos son prácticamente los problemas que van a tener como empresario. Todo empresario de la construcción van a tener con dos gremios se van a ver, principalmente el gremio de la UOCRA, el gremio de los camioneros, porque obviamente hacen los repartos y todo se mueve sobre ruedas, ¿no? Y ahí tenemos el famoso llano. Eso para que vean qué tan presentes están estos gremios eh, dentro de la cultura argentina. Por eso que nadie viene a invertir, porque si van a venir un extranjero va a querer venir a poner una empresa, pero tiene a los gremios ahí amenazándole con romper todo, obviamente que no va a venir. Eso es así. Y el pobre emprendedor argentino que tiene ganas de tener una empresa y demás, y bueno, tiene que entenderle a los muchachos. Esa es la verdad. El circuito de la economía no funciona tal como está descrito en los libros de economía. Yo obviamente les voy a pasar todo lo que sería el PDF, pero ustedes tienen que entender que hay esta cuestión, la cuestión argentina, que es precisamente la presencia de los gremios y la presencia de un Estado muy paternalista, que no permite prácticamente no hay libertad de empresa. Prácticamente casi no hay libertad de empresa y vamos a hablar en otro video qué es la libertad de empresa y cómo afecta eso a las decisiones del emprendedor. Eh, Son todas sus decisiones que afectan obviamente a la sociedad y como les dije, una decisión que se tome, el, la economía no es una ciencia exacta, no es que 1 más 1 va a ser 2, sino que 1 más 1 puede ser 0 o puede ser 1000. Eso ya les dije, una decisión que tome un gobierno puede afectar, o un gobierno o una de las partes puede afectar negativamente o positivamente a la economía. Eso se verá de qué forma afecta. Hoy en día estamos viendo que las decisiones de dejar a las personas que estén dentro de su casa afecta a la economía, dejándolas sin recursos y a las empresas en peligro de extinción. Pero obviamente todas salvan. Las familias están resguardadas en su casa, pero con una economía bastante fundida. Esa es la verdad. Ninguna decisión es buena, ninguna decisión es mala. Son dilemas éticos de los cuales se tienen que tomar. Y en cuanto a la intervención de los gremios dentro de la economía, esos sí son problemas, no dilemas. Hay una gran diferencia entre tener problemas y tener dilemas. Los dilemas éticos son de difícil solución, los problemas también. Bueno, esto ha sido todo. Este es mi segundo video por la semana, así que esto es para ampliar lo que sería la relación del circuito económico y aparte todo lo que tenga que ver con la relación de los gremios. Ha sido un placer. Bye.